Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ahorita escuché unos versículos, un versículo que leyeron, la hermana Ari me parece, pero vamos a leerlo del 35 al 41, mis hermanos, y se llama el estudio, la enseñanza, no sé, predicación, lo que ustedes quieran, se llama Señor, perecemos. ¿Sí? El mensaje del día de hoy. Y dice así de esta manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Bien, mis hermanos, pues hoy quiero hablar de algunos tipos de pruebas. Quiero hablar de dos tipos de pruebas o tormentas. ¿Sí? Ustedes vieron, aquí está hablando de una tormenta, y muchas veces cuando nosotros sentimos la prueba, cuando es leve sentimos una lluviecita, ¿no? Ya, sí, pasamos bien a gusto la prueba, pero hay veces que hay tormentas. Yo no sé si ustedes han visto películas de mar o de agua, y se ve como mientras van en el barco y está la lluvia o están las olas más o menos, no hay ningún problema, pero en cuanto empieza la tormenta o a hacer agua el barco, pues ya empiezan a preocuparse, ¿verdad? Empieza a haber un poco de temor. Y también en la iglesia, bueno, más bien en la congregación, también pasan tormentas, mis hermanos. También hay tormentas en la congregación. Sí, escuchen bien lo que dije. No dije en la iglesia. En la congregación también hay tormentas. Y ese tipo de tormentas sirve para algunas cosas que vamos a ir viendo ahorita, ¿sí? Y también dentro de la iglesia también hay dos tipos de tormentas. En la congregación hay dos tipos de tormentas, en la iglesia hay dos tipos de tormentas. Nosotros tenemos que saber o ver para qué son ese tipo de tormentas. Y es lo que quiero que vayamos viendo el día de hoy. En la congregación, los dos tipos de tormentas vienen siendo primeramente para ver quién es iglesia y quién no. ¿Sí? Yo no sé si han visto, vuelvo nuevamente con lo del barco, en las películas o en las noticias, que empieza a moverse el barco y todo, y no lo quería yo decir, pero lo voy a decir. Lo primero que salen, no sé si lo han visto, en la película, salen las ratas y se brincan por la borda y se van, ¿sí? Había ratas en el barco, sí, pero empezó a haber agua y se van, porque le tienen terror al agua, ¿sí? Y se salen. Después de ahí se salen o se avientan los cobardes, porque no quieren ahogarse. Pero ¿quién se queda hasta el final? El capitán y los que están ahí en la tripulación, los marineros, y aunque están viendo feo la tormenta, la lluvia y todo, se quedan ahí, permanecen. Entonces, cuando hay una tormenta en la congregación, es lo que sucede. Muchos huyen, muchos se van, no quieren permanecer porque dicen: no, ya empezó a haber temblores, tormentas, el tsunami, y no, mejor me retiro, y ¡fum!, se van. Pero se queda la tripulación. Gloria a Dios. La tripulación se queda. Y uno que otro, ¿no? Que dice: yo también me afianzo, a ver si me salvo. Y viene la otra tormenta, que es para la iglesia. La tormenta para la iglesia tenemos que ver estos dos puntos también. Uno es por desobediencia y el otro es para madurez. Si se acuerdan ustedes cuando hubo la tormenta con Jonás, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué fue la tormenta para Jonás? Por desobediente.
por desobediente, por ser desobediente Jonás, mandó Dios la tormenta. ¿Y qué sucedió? Hasta que se arrepintió y ahora sí fue a Nínive y fue a hacer el trabajo que tenía que hacer. Tormentas por desobediencia. ¿Por qué estoy pasando la tormenta que estoy pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo? Pero viene otra tormenta que es por madurez. Y quiero un paréntesis. Todo este tipo de tormentas, que quede bien claro, Dios es el que las propicia. Dios es el que las propicia. O sea, no son tormentas que salieron de pronto y, ay, pues, ¿quién la mandó la tormenta? Dios. Dios es el que propicia todo tipo de tormentas. ¿Sí? Sea para los inconversos, sea para la iglesia, sea de prueba, sea de madurez, sea de reprensión, pero todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Pero mi enfoque el día de hoy, lo voy a hablar de los dos, pero en sí va a ser acerca de la iglesia. La iglesia, los que somos iglesia, los que hemos confiado en que somos salvos, vamos a pasar esos dos tipos de pruebas, esos dos tipos de tormentas, mis hermanos. Y dice en el versículo 35, si ustedes ponen atención, dice, aquel día, cuando le llegó la noche, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Les dijo, pasemos al otro lado. ¿Sí? O sea, nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a haber tormenta. Sí. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber dicho, ¿saben qué? No nos vamos a pasar al otro lado porque viene la tormenta. ¿Sí? Les hubiera dicho, no, ¿saben qué? Nos quedamos aquí quietecitos para que no sufra mi rebaño, para que no sufra mi iglesia. Pero recordemos que Dios mismo propicia las tormentas o Dios mismo propicia las pruebas para crecimiento de nosotros, para madurez, cuando no es por reprensión. Si es por reprensión, pues ya sabes, hijo, estoy haciendo esto mal, Señor, me arrepiento, perdóname, y viene la paz. ¿Sí? Yo no sé cuándo les ha pasado a ustedes que después de haber gritado, después de haber hecho algo que no era correcto, viene la tormenta. Viene el enojo de tu pareja, de tus hijos, de quien sea, y ya después estás sufriendo las consecuencias, te arrepientes, pides perdón, y viene la calma. Entonces es lo mismo. Hay muchas veces que es por nuestra desobediencia que hay tormentas. Pero estoy hablando ahorita acerca de que nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a haber tormenta. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber detenido la tormenta. Puede haber dicho, bueno, en lo que pasamos, tormenta detente, vamos a pasar y ya después ahora sí, a todos los demás, la muchedumbre que viene con nosotros y las otras barcas. Pero si se dan cuenta, dice que iban otras barcas con ellos, mas sin embargo no habla de las otras barcas. No habla de que las otras barcas perecieron, no habla de que las otras barcas pasaron la tormenta, como que la tormenta se fue únicamente a ellos. Llegó hacia ellos. ¿Cuántas tormentas hemos pasado donde vemos que todo el mundo está feliz? Y nada más nosotros traemos la tormenta, el tsunami, traemos el enojo, traemos porque nos está lloviendo sobre mojado. ¿Sí? Mas sin embargo, Jesús nos lleva a esa tormenta porque quiere probar nuestra fe. Jesús tiene que probar nuestra fe. ¿De veras estás muy firme? ¿De veras estás muy seguro? A ver, ahí te va una tormenta. Y tiembla uno, mis hermanos. Tiembla uno, mas sin embargo el Señor nos da esa fortaleza también. Vamos a pasar tormentas para crecer en fortaleza, para tener madurez y para crecer en fe, mis hermanos. Si nosotros no entendemos que esas tormentas son de beneficio, yo no sé si, sí, hemos escuchado a la gente que dice por ahí, ay, qué bueno que ya está lloviendo. Aquí en Zacatecas casi no llueve, pero cuando llueve, qué bueno. Pero mientras está lloviendo aquí para beneficio, en otros lados está lloviendo, se están derrumbando casas, se están anegando y todo. Y es lo mismo, a lo mejor nosotros decimos, ay, qué bueno que está lloviendo, pero los de allá dicen, ya que pare de llover. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros no vemos que la tormenta va a haber un beneficio,
a lo mejor vamos a decir, para la tormenta, Señor, en lugar de que digamos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe en medio de esta tormenta. Aumentanos la confianza de que estás tú con nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros nos afianzamos de eso, de esa confianza, es cuando empieza a haber madurez. Y ya nada más estamos esperando el embate, el otro golpe, la otra tormenta, ¿sí? Pero ¿qué pasa en medio de la tormenta? ¿Sí? ¿Qué pasa en medio de la tormenta? Hay enojo, hay frustración, hay desesperación, hay gritos y muchas veces hay ofensas con quien menos queremos ofender. ¿Sí? Nos atacamos y nos vamos contra el hermano, contra la hermana, contra el papá, contra la esposa, contra los hijos, porque estoy pasando tormenta. ¿Qué no ves cómo estoy de enojado? ¿Qué no ves lo que está pasando en la iglesia? ¿Qué no ves cómo está ahorita la situación? ¿Qué no ves que ya se me descompuso el carro, que me cobraron la renta, que me cobraron el gas y no tengo dinero? Y recalcamos o atacamos a quien nos quiere dar palabra de aliento a veces. Por eso es necesario entender a veces o esperar a que venga la calma, venga la paz. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Es mejor cerrar la boca, es mejor quedarnos callados, es mejor irnos a un rincón y ahí estar como toro enjaulado o león enjaulado y ya nada más bufando y sacando el humo. Y porque de verdad, mis hermanos, es duro cuando vienen las tormentas. Hay ganas de llorar, ganas de gritar, enojo, todo se llena, es un mundo de emociones que estás a punto de explotar. Mas sin embargo, sabemos que va a venir la calma. ¿Cómo va a venir la calma? ¿Cómo vamos a esperar la calma? Clamando al Señor. Si yo no clamo al Señor, si yo no llamo al Señor, si yo no le pido al Señor, si yo no me postro delante del Señor, no va a venir la calma. Van a seguir esas emociones, van a seguir desbordándose y vamos a terminar mal. Por eso es importante que yo esté seguro que soy iglesia. Porque si no soy iglesia voy a brincar como las ratas luego de que se está moviendo el agua y se está metiendo el agua al barco y el barco tiene muy fuerte la tormenta y ¡fium! Huyo. Es fácil huir. Así es. Es fácil huir. Te enfrentas, así. Yo era lo que hacía antes, huía, venía el problema y ahí nos vemos, va y ¡fum! Córrele. ¿Sí? Y mucha gente sigue igual, ven la tormenta y se van, qué fácil es. Pero habemos otros que tenemos que permanecer hasta el final. Amén. Y no porque sea nada más el capitán del barco o porque sea el pastor, sino porque somos hijos de Dios. Amén. El Hijo de Dios permanece. El Hijo de Dios siempre va a estar hasta el fin. Aunque se esté hundiendo el barco, sabemos que va a llegar una mano que nos va a rescatar. ¿Hay enojo? Sí. ¿Es válido? Siempre y cuando no pequéis. Porque debemos de sentir enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Y no dice enojaos, pero no pequéis. Dice airaos, o sea que debe de haber una ira, un enojo, un desbordamiento, pero cuidado con lo que vas a decir. Ten cuidado con lo que vas a hablar. Y si no sabes hablar, mejor cierra el pico, como dicen los pájaros. Vamos al 36, mis hermanos. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Sí? Hace rato hablaba yo de que había otras barcas. Aquí, cuando dice despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, está mal la traducción, estuve leyendo la traducción en griego porque está escrito en griego, y da a entender que cuando Jesucristo despidió a la multitud, los demás se fueron con él, o sea, no que lo hayan tomado, sino que lo esperaron o que lo acompañaron hacia la barca que tenían ya destinada para ellos, ¿sí? O sea, todos, dice, lo tomaron como estaba, o sea, le tomaron, lo acompañaron, se fueron junto con él, se subieron a la barca y había más barcas. Le decía yo hace rato, no es para todos la tormenta.
A lo mejor la iglesia de aquí junto no está pasando la misma tormenta, a lo mejor la iglesia del otro estado no está pasando la misma tormenta. Cada barca vamos a pasar tormentas, mis hermanos. Cada barca va a pasar una tormenta y va a ser de acuerdo a su madurez. De acuerdo a su madurez y cuál es el propósito también por el cual Dios permite esta tormenta. Puede ser para que se vayan algunos o puede ser para firmarnos. ¿Sí? Entonces es necesario, pero nuestro Señor Jesucristo tenía algo para los discípulos, porque dijo, despidió a la multitud. Nada le hubiera costado decir, ¿saben qué? Todos vámonos al barco o agarren barcos y vámonos todos porque es para todos. Era para los que Él quería que crecieran en fe. Si Dios te está haciendo pasar una tormenta al día de hoy, es porque Dios quiere que crezcas en fe. Dios quiere que crezca tu fe. ¿Sí? A lo mejor estás pasando una tormenta dentro de la iglesia, a lo mejor estás pasando una tormenta dentro de tu núcleo familiar, a lo mejor estás pasando una tormenta dentro de ti mismo, pero cada uno estamos teniendo una tormenta. ¿Sí? Porque a lo mejor dices, bueno, pero pues ¿de qué tormenta habla el pastor? Si yo no tengo tormenta en la iglesia, bueno, pues con mi familia que no me quieren ni hablar, ni ver, o que no me quieren esto, no me quieren aquello, o el otro diga, no, pues yo ni con mi familia ni en la iglesia, pero yo, que ya me estoy volviendo casi loco de toda, cada uno tenemos una tormenta que estamos pasando, cada uno vivimos una tormenta dentro o también como grupo, como iglesia. ¿Cómo está tu tormenta y cómo la estás pasando? Porque el Señor dijo, vámonos, vénganse. Y escogió a cada uno. Recordemos que nuestra tormenta va a ser cada quien diferente. A lo mejor tu tormenta es nada más un vaso de agua así moviéndose, pero ya lo sientes como tsunami. Y se lo platicas a alguien y le dices, ¿en tan poca agua te estás ahogando? Pues sí, es un tsunami para mí. ¿Sí? ¿Cuál es tu tsunami? Es que me saqué 0 en la escuela. Es que mi amiguita no me saludó. Yo no sé cuál sea tu tormenta, pero para ti es una tormenta. Es un tsunami. Pero a lo mejor el otro está a punto de ir a la cárcel. O a lo mejor el otro ya no tiene dónde congregarse porque cierran puertas y puertas y puertas. Otros a lo mejor los están atacando los homosexuales porque ya somos enemigos de todos. Somos enemigos del homosexual, somos enemigos del mundo. Y sí, pues sí. Gloria a Dios. Pero de verdad, mis hermanos, cada uno de nosotros está viviendo su tormenta. ¿Cómo está tu tsunami? Porque el Señor quiere que madures y que crezcas en fe y en confianza. En confianza. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, eran mínimo 4 hombres diestros en el mar. Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Eran 4 hombres pescadores. Hombres que ya habían pasado tormentas. Y más sin embargo no dice, Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban tranquilos porque ya habían pasado tormenta. No, dice que todos tenían temor, todos tenían miedo. Todos gritaron, Señor, ¿qué no tienes cuidado? Perecemos. Imagínense cómo estaba la tormenta. ¿Sí? Ay, el pastor, ay, sí, ahora resulta que tiene tormenta. Sí, todos tenemos tormenta, todos pasamos prueba, todos tenemos dificultades y todos, aunque sentimos que estamos firmes, cuidado, porque cuando viene la tormenta, Señor, perecemos. Mira que perecemos, mira que necesito de ti, Señor. ¿Sí? Porque está haciendo agua el barco. Versículo 37, mis hermanos. Dice así la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, ya estaba cayendo el agua dentro, ya no era nada más de la tormenta, ya no nada más era el vaivén del barco y que se volteaba y no se volteaba, sino que ya estaba haciendo agua, ya estaba entrando el agua. Ahí es cuando les digo que la gran mayoría no hubieran salido, ¿no? Todo mundo corre.
porque no se quiere ahogar. No se quieren ahogar, no quieren morir. Porque creen que va a haber derrota. Pero no va a haber derrota, mis hermanos. Cuando las olas son pequeñas, no nos preocupamos tanto. Ay, una lluviecita, ay, la brisa del mar. Ay, qué rico, con un coquito. Pero ya como que empieza a moverse un poquito más. Como que va a haber una tormentita. Pero el capitán es diestro. No, ya tiene años andando en esto del mar. No, el capitán es diestro. No, y la tripulación se ve pero bien segura. No, la tripulación se ve que no se va a mover. Y el capitán tampoco. No, ahí sí nos vamos a mantener con él. Y de pronto viene Andrés y le dice: Pedro, la tormenta está bien fuerte. Pues ya sabemos qué hacer. No, esta está peor que nunca. Y viene una tormenta tremenda. Y podríamos decir quizá todos: nada más los faltos de fe, los flacos en la fe van a irse, no van a aguantar. No, Pedro, Santiago, Andrés y Juan, hombres recios, hombres curtidos, hombres acostumbrados a ese tipo de tormentas, tuvieron miedo, tuvieron terror, sintieron que ahora sí el agua se movía y no es canción. Viejos lobos de mar sintieron que se ahogaban, sintieron que perecían. Se siente fuerte, mis hermanos. Ninguno estamos exentos. Aquí es donde Dios nos muestra que todos estamos en el mismo barco, que ninguno estamos exentos de estar en medio de una tormenta y que todos vamos a sufrir y todos vamos a pasar pruebas y tribulaciones. Dice en el 38, y él, Jesucristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense, nuestro Señor Jesucristo, yo no sé si estaba dormido o no estaba dormido. Marcos dice que estaba dormido. ¿Sí? Pero lo único que yo sí les puedo decir es que Jesús estaba dejando que viviéramos la tormenta. Así como le dijo a Pedro: Satanás me pidió tu alma para zarandearte, pero yo voy a estar orando por ti. Señor, mejor ponte en medio y que no me zarandee Satanás. No, voy a estar orando por ti. El Señor sabía que iba a haber tormenta. El Señor sabía que iba a ser un tsunami para esos 4 hombres que sabían que eran viejos lobos de mar. Mas sin embargo el Señor no intervino, porque el Señor quería que pasáramos esa prueba, que pasemos esa prueba. Porque si no, imagínense, mis hermanos, cuando venga la persecución, cuando venga la gran tribulación, cuando ya no podamos reunirnos, cuando ya no podamos hablar de la palabra, cuando ya de verdad venga tremendamente esto en contra de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este pequeño vaso de agua lleno y que sentimos que era un tsunami cuando venga la verdadera persecución, mis hermanos? Cuando verdaderamente veamos gente allá afuera atacándonos con piedras, con machetes, con armas, quemándonos o queriéndonos quemar. Pero este pequeño movimiento de agua, ¡ay no! Es una tormenta. No aguantamos. ¿Creen que hubiéramos resistido lo que resistieron nuestros hermanos los apóstoles? ¿Nuestros hermanos de la Inquisición? ¿Hubiéramos seguido firmes, mis hermanos? Por eso el Señor quiere aumentarnos la fe. Quiere que crezcamos en fe, mis hermanos. Quiere que confiemos en el Señor, aún no viéndolo. ¿Qué cantábamos ahorita? Que aunque no lo veamos, pero sabemos, hemos creído en un poder que no se toca. Hemos creído en un poder que no se ve.
pero creemos que ahí está. Amén. Creemos que Él está con nosotros. Confiamos que está con nosotros. Así que mis hermanos, a todos nos va a tocar tormenta. Así es. Todos tenemos que pasar por tormentas. ¿Sí? Nadie va a estar exento de tormentas. Creo que se ha predicado muchísimo que nosotros sabemos que viene incluida la tormenta. ¿Y para qué quiero paraguas? Porque va a haber tormentas. Ay, ¿para qué quiero botas de hule? Porque va a haber tormentas. ¿Y para qué quiero esta gabardina de hule tan pesada y amarillita? Porque va a haber tormentas. Va a haber tormentas. A nadie se le ha engañado que no va a haber tormentas, mis hermanos. Estamos en un mar embravecido y cada vez está peor ese mar. Cada vez está peor, mis hermanos. Y sí, necesitamos clamar al Señor, Señor, perecemos. Pero recordemos también que el Señor no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. El Señor sabe que lo aguantamos y sabe que todavía aguantamos más. Por eso, así que preparémonos, mis hermanos. Preparémonos con nuestra ancla, con nuestras botas, con nuestros gogles, porque van a venir más tormentas. Ayer le decía yo a mi hermana, decía yo, ¿quién más seguirá? Y probablemente muchos digan, no, yo no, yo no. La tormenta viene fuerte, con el propósito de permanecer o derribar. Permanecer o derribar. Por eso les decía yo al principio, hay dos puntos para la congregación, para que unos se vayan y otros se queden. Y para la iglesia es porque una es para reprensión y otra es para crecimiento. Si yo estoy bien en el Señor, sé que todas estas tormentas me van a ayudar para madurar cuando vengan las tormentas peores. Así es. Vamos a leer del 39 al 41, mis hermanos. Dice así la palabra. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay algo que no dice en los versículos, es cuánto tiempo soportaron la tormenta. No dice cuánto tiempo, pero yo quiero imaginarme a Andrés, a Santiago, a Pedro y a Juan, tratando de soportar la tormenta con sus propias fuerzas, dándole confianza a sus demás compañeros, diciéndoles, ahorita nosotros pasamos la tormenta, ustedes no se preocupen, y el maestro déjenlo tranquilo, ustedes no se preocupen, vamos a poder nosotros. ¿Sí? Me imagino que ha de haber pasado eso, porque pues 4 hombres diestros en la mar, pues era lógico que no iban a pedir ayuda a un hijo de carpintero. Así es. Pues él no sabe nada de barcos, nosotros sí sabemos. Somos gruperos, hemos estado con psicólogos, con aquí, allá, no, ya nos la sabemos, ya conocemos a la gente, cómo es. Son agresivos, ahorita los calmamos. Y a lo mejor ellos dijeron eso también, ahorita pasamos la tormenta. Si se dan cuenta, hasta que clamaron al Señor, el Señor despertó. Hasta que les fueron y le llamaron porque lo vieron dormido, vieron que no podían con sus fuerzas, vieron que era imposible pasar la tormenta porque la tormenta era algo mucho más fuerte de lo que habían conocido ellos. Tenemos que pasar tormentas mucho más fuertes de las que supuestamente estamos acostumbrados. Porque si no, no crecemos, mis hermanos. Si seguimos pasando esas lluviecitas, si seguimos pasando esos aguaceritos, va a seguir una fe mediocre. Pero tiene que haber tormentas a donde ni siquiera nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nada
nos pueda ayudar a pasar esa tormenta. Estos hombres pensaron que eran buenos para sortear o sortear, como se diga, esa tormenta. Pero vieron que no y tuvieron que clamar: Señor, perecemos. ¿No te das cuenta que perecemos? Y fue cuando nuestro Señor Jesucristo, no sé si se despertó o se levantó, y Él lo dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. No estás clamando a mí, yo no te voy a responder. Dices que con tus fuerzas puedes, adelante, síguele. Sigue con tus fuerzas, síguele, adelante. La tormenta está fuerte, pero dices que tú puedes, adelante, yo te dejo que pases la tormenta. Pero ya cuando ves la de veras, Señor, ayúdame, porque perecemos. Señor, despiértate, levántate, ayúdanos, ¿qué hacemos? ¿Cuál vela bajamos, subimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde agarramos el timón? No, cálmate, lluvia, cálmate, tormenta. Y de verdad, mis hermanos, cuando viene esa paz, cuando se levanta el Señor y Él detiene esa tormenta, y dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Grande bonanza es una paz, una calma, una tranquilidad, mis hermanos. Dios nos va a dejar que pasemos la prueba. Dios nos llama para que pasemos la prueba. Y Dios va a estar ahí para que la pasemos. Pero también va a estar ahí cuando vea que ya no podemos. Gracias, Señor. Dios no quería que se ahogaran los apóstoles. Dios no iba a permitir que se ahogaran. Dios lo que quería era que creciera su fe. Que creciera su fe y que clamaran a Él cuando vieran que no podían. Muchas veces no clamamos a Dios. Muchas veces queremos seguir con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. Y no podemos, mis hermanos. Él sabe cuando vamos a pasar por la tormenta y Él está ahí, pero necesitamos pasar la prueba. Necesitas pasar la prueba. ¿Él pudo haberla detenido antes? Definitivo. Pero ¿cómo iba a crecer la fe de ellos? ¿Cómo iban a llegar a decir al momento, ¿quién es este hombre que hasta la tormenta le obedece? ¿Quién es él? O sea, ¿cómo vamos a...? Pero si todo lo que nos hicieron, ¿y cómo es que ahora siento paz? ¿Cómo es posible que ahora ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay ira, sino hay misericordia? ¿Cómo? ¿Quién fue? Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo voy a llegar a pagar bien por mal? A través de Cristo. Cristo es el que me ayuda y tiene que crecer mi fe. Y creo que ahora sí, el Dios de las venganzas, Él se va a encargar. No tengo que hacer yo nada. Nada, Él se va a encargar de todo. Fe, mis hermanos, es confiar. Fe en que Él está ahí. Fe en que pasará esa tormenta. Fe en que todo lo que suceda es para beneficio de nosotros. Todo es para beneficio de nosotros. Todo obra para bien. Él mismo lo ha dicho. Yo no tengo pensamientos de mal para ustedes. Todos mis pensamientos son de bien para ustedes. ¿Pero por qué permites esto, Señor? Porque es para bien. Después lo vas a entender. Las tormentas son para purificar la iglesia, mis hermanos. Las turbulencias hacen que el miedo los lleve a abandonar el barco a los que no son iglesia. Salen, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso es necesario, mis hermanos, también las tormentas, porque las tormentas purifican a la iglesia. Sí, amén. Hemos hablado del cernidor. Es necesario el cernidor para que la arena caiga la mejor, la más finita. Es lo mismo, mis hermanos. Lo hablamos, en la palabra de Dios lo habla en la parábola de los peces. Los peces grandes se quedan en la red, los otros son tirados.
Somos pocos los que quedamos, mis hermanos. Somos pocos los que vamos a quedar. Vamos a ser la minoría. Y cuando hablo de la minoría pueden ser 500. La minoría pueden ser 100. La minoría pueden ser 300. La minoría pueden ser 2 o la minoría puede ser 1. Así es. Es la minoría de acuerdo a los ojos de Dios, no la minoría de acuerdo a nuestros ojos. Pero lo importante es que estamos del lado del victorioso. Amén. En esa tormenta, cuando se purifica la iglesia, se van a ir los fracasados, Así es. los que buscan la victoria terrenal sin esfuerzo. Así es. ¿Cómo? ¿Yo voy a seguir pasando estas pruebas? No, mejor yo me voy a gozarla. Y sí se van a gozarla. Caín creyó triunfar cuando mató a su hermano. Ahora sí, ya voy a quedarme yo solito. Pero no contaba con que Dios iba a tomar venganza. Así es. Él creyó que había ganado. Muchos creen que han ganado y no se dan cuenta que están del lado del perdedor. Nimrod creyó triunfar cuando hizo su reino. Tenía un reinado y dijo, no, yo voy a hacer una torre que llegue a la cúspide del cielo. Y terminó fracasado. Fracasado, mis hermanos. Judas creyó triunfar cuando vio las monedas de plata. Ya soy rico, tengo dinero. Y fracasó. Terminó ahorcado. Fracasó, mis hermanos. ¿De qué le sirvió el dinero al momento? Salud, dinero y amor. Muchos dejan el camino buscando eso, mis hermanos. Salud, dinero y amor. Mira, ahora ya tengo carro último modelo. Desde que yo me salí de esa congregación, ahora yo estoy mejor. Estoy más feliz. No se dan cuenta que están del lado del perdedor. Han triunfado, quizá, pero su camino es de fracaso eterno. Así es. Fracaso eterno, mis hermanos. Satanás creyó haber triunfado la primera vez con Eva. Ya me la gané. Ya es de aquí. Y no se dio cuenta que vino alguien más poderoso. Él creyó y cree todavía que puede salir victorioso. Pero ya está escrito que él se va a ir al lago de fuego. Él ya está vencido. Él ya perdió. Dicen que un presidente dijo una vez, es mejor estar en una causa que fracase ahora, pero salga victoriosa al final, que triunfar en una causa que al final fracasará. Y de verdad, mis hermanos, yo cuando oí esa frase me impactó, porque sí es cierto, muchas veces creen que salir al mundo, a ganarse al mundo, están ganando, sin darse cuenta que es el fracaso. Y muchos nos dicen a nosotros los fracasados, porque, uy, sí, mira, ya no puedes bailar, ya no puedes tomar, ya no puedes disfrutar, ya no puedes hacer esto, pero sí, a lo mejor soy un fracasado aquí en la tierra para ellos, pero tengo una victoria eterna. Muchos de nuestros hermanos, mis hermanos, perseveraron. Y ahora, gracias a ese fracaso, entre comillas, en la hoguera, en la horca, en la guillotina, la palabra se sigue extendiendo. Para los que los mataron, dijeron, mira ese fracasado. Para aquellos que murieron en la hoguera, dijeron, mira, uy, no, sí, cómo él es victorioso y tu Dios te va a salvar. Para ellos son fracasados, pero para nosotros son grandes. Amén. Porque gracias a ellos sabemos que están en la presencia del Creador, Sí, pero amén. también agradecemos que la palabra llegó, mis hermanos. Para muchos nuestro Señor Jesucristo fracasó en la cruz. ¿Qué? ¿Tu Dios? ¿Tu Dios murió en la cruz? Ah, mi Dios es como Superman. No, mi Dios no es como Superman. Mi Dios se hizo hombre. Se humilló a sí mismo. Mi Dios sufrió. Mi Dios sufrió el vituperio, el fracaso, entre comillas, porque Él tenía una victoria. Dice el Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Estamos del lado del vencedor, mis hermanos. ¿Nos va a amedrentar una tormenta? ¿O va a hacer que crezca nuestra fe? Tiene que crecer nuestra fe. Esta tormenta y cualquier otra tormenta tiene que hacernos crecer en fe, mis hermanos. Cada día los tiempos están peores. Y si nosotros no crecemos en fe, vamos a terminar brincando como las ratas en el barco. Y tenemos que permanecer como el capitán y la tripulación. Pero para eso necesitamos decirle al Señor, aumentanos la fe. Y clamar cuando sintamos la tormenta, decirle, perecemos. Señor, despierta porque perecemos. Clamemos al Señor. Pidámosle ayuda al Señor y no en nuestras propias fuerzas, mis hermanos. Nuestra sabiduría es terrenal. Es efímera. Tenemos que estar con el Creador. Oye, ¿qué pasa contigo? No es decir, ay, estoy en victoria, estoy pasando tribulación, estoy pasando tormenta, pero sé que mi Dios me sacará de esto. No oíamos a Job decir, estoy en victoria, de victoria en victoria. No, también él lloraba, él se ponía ceniza, silicio y todo. Pero él también decía, un día sabré que veré a mi Redentor cara a cara. Mis hermanos, tenemos que creer en eso, confiar en que las tormentas nos están haciendo madurar y crecer más.